Buenos días familia, amigos, Dios les bendiga. Me alegra mucho saludarles en esta mañana. Hoy tenemos un nuevo día de vida, un nuevo día de bendición donde Dios y su presencia viene para levantarnos, para avivarnos, para darnos crecimiento. Así que esta semana estamos hablando del crecimiento espiritual. Es nuestro devocional número 113 de este tiempo donde hemos declarado que nos vamos a dedicar a la búsqueda de Dios, que la prioridad va a ser Dios y que lo demás vendrá por añadidura. Así que tú y yo hoy vamos a poner delante de Dios nuestras vidas, este día y todos los aspectos que conllevan a desarrollar una vida de crecimiento. Estamos hablando del crecimiento integral, equilibrado de la vida. Durante cada domingo estamos tocando un tema importante y hoy continuamos con nuestro tema del crecimiento espiritual y vamos a ver la clave para crecer. Y vamos a estar mirando ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, donde el apóstol Pedro está dando el consejo para que todos podamos crecer en la vida espiritual. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Compártele la publicación a tus amigos, familiares, vecinos, porque todos necesitamos crecer, todos necesitamos conocer cuál es la clave del crecimiento. Ayer estuvimos hablando de la oración, el modelo de oración eficaz, el cual Jesús estableció, y hoy vamos a mirar de qué manera podemos crecer, la clave para este crecimiento. Así que démosle gracias a Dios por su presencia, por la ayuda que nos brinda y por el amor que Él nos manifiesta. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el amor que nos brindas, Dios. Gracias por la oportunidad de vivir, gracias por tener un corazón sensible y dispuesto para ti, Señor. Abre nuestros sentidos, que podamos escuchar tu voz, que sea tu palabra la prioridad en esta mañana, que ese encuentro contigo, Señor, venga con poder y gloria y se manifieste sobre nuestras vidas. Rogamos, Espíritu Santo, que tomes el control, que nos guíes a toda la verdad y que nos muestres el camino por donde debemos andar. Gracias porque estás tomando el corazón, la vida, la mente de cada hombre y cada mujer que hoy se conecta contigo. Gracias porque esta señal llegará, Señor, hasta lo último de la tierra, donde haya alguien que hoy necesita una palabra tuya para crecer. Gracias porque en tu nombre hoy declaramos libertad, porque en tu nombre hoy declaramos victoria y porque en tu nombre hoy declaramos vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Llénanos más de ti y danos, Señor, esa sabiduría para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a adorar al Señor, vamos a declarar su palabra de Juan Carlos Alvarado, donde Dios nos muestra por el Salmo 119 que su palabra es nuestra lumbrera, que su palabra es la que orienta nuestro camino y que nadie se puede hacer sabio en su propia opinión, sino que de la mano de Dios vamos a caminar para alcanzar propósitos eternos y que bendigan nuestras vidas y las vidas de los que están a nuestro alrededor. Así que prepara tu corazón para adorar a Dios y que sea una mañana de bendición. Siento tu presencia, deslumbra, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino deslumbra, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias. Siempre
es lumbrera. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, Señor. Es la que nos guía, Señor. Y en ella hoy nos alegramos, Señor, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Dios, la que nos sostiene, porque es tu amor y misericordia, Señor, el que nos da vida y el que nos orienta. Así que hoy nos alegramos, como lo hemos cantado, que la palabra de Dios es la que guía nuestro camino y es la que nos da gozo verdadero y permanente. Así que hoy el tema es la clave para crecer y vamos a estar mirando ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Y el apóstol Pedro viene hablándole a los hermanos, a los amigos, a los compañeros, como hoy estamos hablando a cada uno de ustedes, que había que crecer. Y principalmente que había que dejar esa vida anterior, que podíamos empezar nuevos cambios. ¿Quién no quiere un cambio? ¿Quién no quiere renovar? ¿Quién no quiere empezar hoy una nueva vida, darse una nueva oportunidad, dejar atrás lo que no sirve, lo que pesa, lo que estorba y poder crecer, poder avanzar hacia los propósitos de Dios? Así que tú y yo hoy hemos decidido venir a la presencia de Dios, buscar en la palabra esos principios, esas claves para crecer. Entonces ayer hablamos de la oración, hoy estamos hablando de la meditación en la palabra. El profundizar en la palabra es lo que nos va a permitir hacer cambios, transformarnos, saber de que todos nosotros tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio por la palabra de Dios. Y vamos a ir ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, y dice lo siguiente el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y creo en esta mañana que Dios nos está hablando de estos cambios, de estas transformaciones, porque Él les viene diciendo a los discípulos, a las personas a las cuales les está enseñando lo que Dios ha puesto en su corazón, las experiencias. Recuerda que Pedro fue uno de los discípulos que estuvo siempre allí con Jesús en medio de los milagros, en medio de las enseñanzas, aún en medio de la persecución, pero Dios le entregó este legado. Es el primero que predica a multitudes y se convierte en más de 3,000 personas. Un hombre que vivió con Jesús, que caminó con el Maestro y que vio la manifestación poderosa de Dios. Hoy nos está hablando a nosotros, después de 2020 años, nos está recordando que hay poder en la palabra, y ese poder en la palabra de Dios es porque el evangelio, o sea, las buenas nuevas, el suceso de que Jesús viniese y rompiese con ese pasado de pecado y nos diera una nueva vida, está vigente hoy. Es una oportunidad que tenemos los cristianos y los no cristianos para acercarnos a Dios. Así que todos hoy estamos siendo invitados por el apóstol Pedro a tener una comunión con Dios, a dejar el pasado y acercarnos a los nuevos propósitos de Dios. Así que cualquiera que sea nuestra condición hoy, es un día de nuevas oportunidades, es un día para recibir el llamado de Dios y poder acercarnos a Él, poder crecer conforme a su voluntad. Y lo primero que dice el apóstol Pedro, creo yo, entiendo, es que hay que desechar lo malo. Hay tantas cosas que estorban al cumplimiento de Dios y está nombrando algunas de ellas. Está hablando de la malicia, esas formas de pensamiento que nos llevan a actuar de manera incorrecta. La hipocresía, que es esa forma de presentarnos de una manera al exterior, pero internamente de otra, o en ciertos espacios de una manera y donde nos conviene de otra. Que Dios nos permita ser transparentes, ser esos genuinos hombres y mujeres que se muestran tal cual son, vulnerables y sedientos de compartir con otros el amor de Dios. Así que esta es una mañana para dejar o desechar lo malo. Y habla que hay que dejar el engaño, decir las mentiras,
dejar de estar encubriendo la verdad. Y todo esto lo dice el apóstol Pedro porque él también lo había sufrido. Él no está hablando desde la teoría como a veces algunos maestros, algunos padres de familia podemos hablar. Él está hablando desde su experiencia porque él había traicionado al maestro. Él también había dicho que no lo conocía, lo había negado, diciendo mentiras y aún apartándose de él y del propósito de Dios. Así que es un hombre que vio el poder de Dios, pero que también sabe que está luchando con una humanidad, que también sabe que tú y yo luchamos con cantidades de cosas que nos quieren apartar del propósito de Dios, que a veces dañan las relaciones que tenemos, primero con Dios y segundo con las personas que estamos a nuestro alrededor. Y para nadie es un secreto, y lo dice el apóstol Pedro, que hay que desechar la envidia, que hay que desechar la detracción, que es la crítica destructiva o ese señalamiento, esas acusaciones que permanentemente estamos lanzando, esos sarcasmos que hieren el corazón y que dañan las vidas nuestras y de las personas que están a nuestro alrededor. Así que lo primero es desechar lo malo, es poder venir a la palabra y que ella, que es espada, ella, que es martillo, golpee nuestro corazón, pero no para dañarnos, pero no para causarnos un dolor, un problema, no, sino para abrir los ojos. Dice la palabra que ella es apta para instruir, para redarguir, para enseñar en justicia y amor. Así que tú y yo, cuando vamos a la palabra, no podemos esperar que todo sea esas dádivas, esas promesas y esas voces de ánimo. Eso está consignado en la palabra. Pero Dios, que es un buen padre, siempre va a dejar en ella esos consejos de cambio, esos consejos de transformación, esos consejos de desechar aquellas cosas que no le agradan a Él, porque Él sabe que no nos convienen. Todo lo que Dios establece en su palabra, todos esos principios hermosos de la palabra, no tienen sino otro propósito que demostrarnos el amor de Dios, que demostrarnos que Él está interesado en que nosotros seamos y cumplamos sus sueños, que podamos vivir el sueño de Dios en esta tierra y en este tiempo. Pero eso también genera barreras, estas maldades, estas cosas malas, estas cosas que dañan, realmente ponen barreras entre Dios y las personas. Siempre que tú y yo permitamos que el mal tome el control, siempre que tú y yo nos salgamos de casilla, siempre que tú y yo estemos de pronto atesorando deseos pecaminosos o cosas que no agradan a Dios, como lo hemos visto, la malicia, la hipocresía, el engaño, la envidia, las críticas, el sarcasmo, pues vamos a poner una barrera. Pero esa barrera Dios la quiere romper, y para eso apareció el Hijo de Dios, dice la palabra, para deshacer toda obra de tiniebla. Así que si tú y yo hemos heredado de pronto esas costumbres, esas actitudes incorrectas, esos pensamientos pecaminosos, Dios hoy puede borrar todo eso. Hoy Dios, si decidimos desechar lo malo, viene y toma el control. Y por eso la palabra es clave. Ella es el alimento que necesitamos para ser transformado. Ella es el espejo que nos muestra cómo somos y nos libra de todo aquello que quiere estorbar. Así que esta es una mañana para dejar atrás esas herencias pecaminosas, también para ser liberados del dominio del maligno. Satanás es experto en maldad. Satanás trae al corazón del ser humano y pone en bandeja de plata, decorado, bonito, esas maldades, esas tentaciones, esas cosas que nos quieren alejar de Dios. Así que tú y yo tenemos que ser más sagaces, tenemos que ser mucho más avisados y estar pendientes de no caer en la maldad, de no caer en el engaño del enemigo, que a veces queriendo alcanzar cosas buenas, usamos conductos equivocados o medios errados. Entonces esta es una mañana para cortar con esa herencia de Adán y Eva, esa herencia de rebelión, esa herencia de querer apartarnos de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Así que lo primero que nos dice la palabra como clave del éxito es desechar lo malo. Si cualquiera de nosotros se acerca a la palabra, va a poder identificar qué cosas en su vida o qué cosas en su entorno no le convienen, qué cosas están mal, y poder hacer una revisión y romper con eso, cortar con eso. Hoy decidimos desechar lo malo. Lo segundo que creo que dice el pasaje ahí en el verso 2 es que hay que desear crecer. Tiene que haber un anhelo. Ya desechamos lo malo, ya dejamos ese pasado atrás, ya estamos iniciando una nueva historia hoy que lo decidimos y que nos apegamos a Dios. Pero hay que desear con pasión, con un fuerte anhelo, el crecer. Porque realmente tú y yo todos los días necesitamos crecer. Cada día hay nuevos desafíos, cada día hay nuevos inconvenientes, hay nuevas metas, hay cambios en la vida. El mundo es dinámico y permanece en constante transformación y cambio. Y tú y yo no nos podemos quedar igual. Tú y yo no nos podemos conformar a lo que hasta hoy, hasta lo que hasta ayer
vivimos. Hoy tenemos que levantarnos, hoy tenemos que gozarnos en Dios y venir a la palabra. Y mira lo que dice Pedro, que estuvo allí con Jesús y que conoció todos los aspectos que necesitaba el ser humano para hacer conforme a la voluntad de Dios. Y le dice, deseen como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, esa leche para crecer en salvación. Y creo que aquí hay 3 aspectos importantes en desear crecer. Tú y yo queremos cambiar, tú y yo queremos mejorar, tú y yo queremos que la vida cada día sea mejor. Pero estas claves son importantes. Primero es desear como niños recién nacidos la leche espiritual, y esa es la palabra. El alimento de un bebé cuando está en crecimiento, en desarrollo, es la leche materna, y esa leche contiene todos los nutrientes, todo lo necesario para que ese bebé, para que ese niño se convierta en un ser humano completo con todas sus funciones y desarrollándose sanamente. Así que la leche materna, siendo el principal alimento para los bebés, hoy Dios a través de Pedro nos recuerda que eso es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es nuestro alimento esencial, que contiene todo lo necesario, y por eso tú y yo debemos desearla, anhelarla, apasionarnos, porque ella contiene el pensamiento de Dios. Ella es la que nos permite prevenir y ser libres. Ella es la que realmente nos muestra de qué manera poder alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero tiene que ser conforme a la palabra, conforme al decreto de Dios, que nosotros tenemos que caminar. Nadie puede usar mejor cualquier creación sino aquel que ha leído el manual, sino aquel que ha escuchado la voz del diseñador y puede cumplir el plan. Así que tú y yo fuimos llamados con propósitos eternos, cosas grandes que Dios tiene planeado para nosotros. Ya las ha venido cumpliendo, pero tú y yo necesitamos desear este alimento, necesitamos nutrirnos de él. Un día, 2 días, 3 días que pasemos sin escudriñar la palabra de Dios, flaqueamos, nos secamos y realmente nos debilitamos. Y un hombre, una mujer desnutrido espiritualmente por no escudriñar la palabra, por no vivir una vida de oración y de meditación en ella y de obediencia, pues está a la merced de la maldad, está a la merced de sucumbir, está a la merced de flaquear en sus fuerzas, en lo emocional, en lo espiritual, en lo relacional, en lo económico. Está a expensas de lo que el mundo venga y traiga contra su vida. Así que tú y yo hoy vamos a pedirle a Dios que nos haga anhelar la palabra, que esta cita cada mañana, en la tarde, en la noche, que tú puedas meditar en la palabra, no se negocie, que seamos firmes, fieles y que anhelemos esa cita con Dios. Porque mira que hemos visto muchas veces que si a un niño no se le da este alimento, pues corre peligros. Hay madres o padres de familia que no han podido darle la leche materna y ninguna otra leche suple completamente sus necesidades. U otros por ignorancia le han dado otro tipo de alimentos y esos niños se han enfermado, esos niños han caído en desnutrición. Conocemos lugares de nuestro país donde no ha habido todos los medios, todos los recursos y cómo esos niños sufren, pero aparecen personas, hombres, mujeres, instituciones que llevan ese alimento porque necesitan crecer y asimismo tú y yo necesitamos crecer. Valoremos la palabra de Dios, valoremos el alimento espiritual que necesitamos. Pero ese alimento, además de ser el nutritivo, el necesario, el importante, el clave, ese alimento debe ser no adulterado. Esta frase de no adulterado es saber de que es la palabra de Dios el principal insumo. Tú y yo podemos leer muchos libros de autosuperación, filosóficos, otros testimoniales de personas que han caminado con Dios y han visto la mano de Dios. Pero antes que todo eso, la prioridad es la palabra de Dios. No podemos reemplazar el estudio de la palabra, que es la que nos guía, que es la que nos orienta, por cualquier otro texto o por cualquier otra literatura. Dios escogió este modelo, la palabra de Dios consignada en la Biblia, para que tú y yo tuviésemos las instrucciones. Pero muchos de pronto no van a la palabra, escuchan los testimonios o escuchan los libros o escuchan otras teorías y se desvían de los propósitos de Dios. Muchos van detrás solo de la prosperidad y no miran que Dios es un Dios equilibrado y quiere que crezcamos en todas las áreas. Otros solamente buscaban a Jesús por los milagros, por lo que les podía ofrecer y no por lo que Él era y no para seguir sus enseñanzas y sus pasos. Así que cuando vamos a la palabra vamos a poder identificar esos modelos errados, vamos a poder desechar lo malo y vamos a poder crecer. Si tú y yo deseamos crecer, necesitamos profundizar en la palabra
porque ella es la que nos va a mostrar si un predicador, si un maestro, si un líder, si un padre, si un jefe realmente está caminando conforme a Dios o se está desviando. Y allí es donde es necesario que un hombre, una mujer de Dios que tiene conocimiento de la palabra pueda ir con amor, pueda ir con esa benignidad, con ese deseo de ayudar y corregir a las personas, ayudar a aquel que está desviado del camino. Así que primero hay que desechar lo malo. Ahora lo segundo es desear crecer. Y dice que además de que esta palabra sea como la leche, desear nutrirnos con ella como un bebé que llora, que gime, que ruega a su padre, a su madre que le den la leche, así nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios, vencer cualquier obstáculo, quitar cualquier tipo de excusa y decidir un lugar, decidir un horario y decidir qué libro de la Biblia vamos a estar leyendo. Y la recomendación es empezar por las biografías de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios donde Dios nos muestra el modelo de vida perfecta. Lo demás lo podemos estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios permita que conozcamos toda la Biblia porque ella nos va a dar conocimiento de Dios y de sus planes para nosotros. Pero además de que esa leche no puede ser adulterada y que debemos identificar cuando hay modelos errados, tenemos que saber que la palabra de Dios es la que nos hace crecer para salvación. Tú y yo fuimos salvados por Jesús. Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Y si alguno hoy no se ha arrepentido y no ha creído en Jesús, esta es la oportunidad para iniciar de nuevo, para caminar de la mano de Dios y pedirle perdón al Señor por haber caminado lejos de Él. Y los que caminamos con Él, esta es la oportunidad para seguir cuidando nuestra salvación. La salvación es gratuita, es solo por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después de ser salvos, nosotros hacemos obras para demostrar que somos hijos de Dios, porque el amor de Dios se expresa con acciones concretas, pero tenemos que cuidarla. Y la palabra de Dios es la que nos permite prevenir, cuidar y fundamentarnos en la roca que es Cristo Jesús. Así que cualquiera que sea muy nuevo en el Evangelio o de muchos años en el Evangelio, no puede negociar la palabra. Ella es la que nos da seguridad de salvación. Ella es la que nos muestra quién es Jesús, cuál es su obra y de qué manera tú y yo podemos ser como Él. Gracias a Dios por su bendita palabra y gracias a Dios por estos tiempos devocionales que tú y yo hemos valorado, que tú y yo hemos compartido y que hoy todavía Dios nos permite acercarnos a Él con confianza y escuchar su palabra. Así que hay que desechar lo malo, desear crecer. Y ahora le va a decir el apóstol Pedro a su equipo de trabajo, a sus discípulos y a las personas con que él tenía contacto, que hay que conocer a Dios. Realmente nadie va a querer desechar lo malo si no conoce a Dios. Nadie va a poder crecer si no conoce a Dios. Y la palabra dice, si habéis gustado la benignidad del Señor. Quiere decir que la motivación, la inspiración, el deseo que nace para buscar a Dios a través de la palabra es ese conocimiento. Dios es bueno en gran manera y su misericordia es eterna, es para siempre. No hay mejor padre que Él, no hay mejor mentor, no hay mejor coach, no hay mejor guía, no hay mejor líder, no hay mejor pastor que Dios. Así que tú y yo necesitamos desarrollar esa dependencia de Dios, ese conocimiento de Dios. Y benignidad no es más que la muestra de buena voluntad, que la muestra de comprensión, de simpatía, de amor, de misericordia y bondad. Así que Dios es el único que se compadece por nosotros. Mucha gente nos puede ayudar, pero cuando fallamos, mucha gente nos puede dejar. Pero Dios nunca nos dejará. Dios siempre estará allí con la diestra de su justicia para sostenernos. Y esta es una mañana para ver la mano de Dios, para establecer ese modelo que Dios nos enseña, que nos recibe, que nos da oportunidades, que nos ministra, que nos provee para que empecemos de nuevo, que todos los días extiende su mano de amor y de misericordia y nos levanta para darnos vida y vida en abundancia. Aquel que con sus cuerdas de amor, con sus lazos de amor nos abrazó y por la obra de Jesús nos da su Espíritu Santo, siempre va a estar dispuesto a recibirnos. Pero tú y yo necesitamos conocerlo. Tú y yo necesitamos ser como Él para replicar el modelo. ¿Quién más? ¿Quién mejor que Dios como Padre para nosotros modelar el ser padres? ¿Quién como Dios que dirige y que gobierna su creación para nosotros imitarlos y ser como Él
en nuestra empresa, en los lugares de trabajo, de estudio, en los lugares donde Dios nos da el privilegio de servir. Así que Dios es el modelo y hoy tú y yo tenemos acceso a ese privilegio. Lo que se perdió en el Edén, lo que se perdió en el paraíso, hoy tú y yo lo volvemos y lo recuperamos por conocer a Jesús. Así que nadie puede amar a alguien si no lo conoce bien. Y si tú y yo decidimos pasar tiempo en la palabra, vamos a atesorar una relación fuerte con Dios. Esas relaciones que se han dañado por la maldad, hoy se pueden recuperar. Esa salud, esa economía que se ha perdido por la maldad, hoy se puede recuperar. Así que necesitamos desear crecer, adquirir el conocimiento de Dios. Tú y yo tenemos acceso a su pensamiento, a su sabiduría, a sus misterios, a sus secretos. Y por allí hay una película en estos días llamada Lucy, que dice que si el hombre desarrollaba el 100% de su capacidad cerebral, pues prácticamente que se convertiría como en un dios, que podría controlarlo todo, saberlo todo y poder tener todo un poder y una fuerza de adquisición inigualable. Pero eso son solo teorías del ser humano. Y la verdad está consignada en la palabra. Si yo voy a la palabra, si yo escudriño la palabra, si yo me apasiono por Dios y tengo una relación con Él de amor, de obediencia, de esa compartir diariamente, voy a alcanzar el conocimiento de Dios. ¿Y quién no quiere tener conocimiento? ¿Quién no quiere tener sabiduría? ¿Quién no quiere conocer los secretos más profundos de la creación? ¿Quién no quiere poder ser revelados y encontrar esos misterios que a veces el hombre o la mujer no entienden, pero que Dios sí, porque Él es el diseñador de todo lo que existe? Así que más que una película, más que un libro, más que cualquier teoría que hayan desarrollado los seres humanos, la verdad está consignada en la palabra y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo Dios por su palabra nos puede hacer libres, y esta es una mañana para poner en las manos de Dios ese deseo de crecer, ese deseo de conocer a Dios, ese deseo de desechar lo malo y de desear crecer. Y por eso la clave para crecer hoy, te lo repito, y es por la palabra, es la palabra de Dios, su mensaje. Lo que Dios consignó, la vida de Jesús, es la clave para crecer. Nadie más como Jesús, que partió la historia de la humanidad, puede realmente sacarnos adelante, sino Él. Solo Jesús, por su palabra y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que esta es una mañana para escuchar la voz de Dios, para no resistirnos más a hacer la voluntad. Cualquier cambio, cualquier inicio, cualquier nuevo modelo que queramos desarrollar, inicia y termina en las manos de Dios. Él es el mejor, Él no se equivoca, Él no pasa, Él es eterno y Él tiene el conocimiento y el control de todo lo que sucede. Tú y yo solamente tenemos que disfrutar de su palabra y que hayan espacios para compartirlo con la familia, con los amigos, con los compañeros, para enviarles este mensaje, que cada uno pueda profundizar en el conocimiento de Dios. Y para el que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Así que ¿a dónde vamos a ir? A Él. Su pensamiento y su enseñanza, atesorada en el corazón, nos va a ayudar a crecer, principalmente para ser como Jesús. Así que la historia tuya, mi historia, hoy puede cambiar, hoy puede ser transformada. Así como Jesús transformó la historia de la humanidad, nosotros, por su amor y poder, por su conocimiento y la presencia de su Espíritu Santo, podemos cambiar hoy nuestra familia, el rumbo de nuestras vidas, el rumbo de las comunidades donde nos movemos, nuestras actitudes, nuestros deseos. Hoy es una oportunidad para iniciar de nuevo. Vamos a orar y vamos a declarar que la clave para crecer la vamos a valorar y que vamos a caminar en obediencia a la palabra, y que este manual se va a convertir en nuestra espada, se va a convertir en nuestro escudo, se va a convertir en nuestra arma de batalla para vencer y lograr los propósitos eternos de Dios. Démosle gracias a Él, porque es Él el que nos permite crecer. Padre, gracias por esta palabra, Señor, porque allí en 1 de Pedro capítulo 2 nos recuerdas, Señor, que hay que conocerte mejor, que la motivación no somos nosotros, sino que tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando queriendo hacer lo bueno, Señor, hemos atesorado lo malo. Perdónanos cuando hemos permitido en nuestro corazón malicia, engaño, envidia, maldad, Señor, mentiras. Perdónanos cuando hemos sido sarcásticos, críticos, dañinos, Señor. Perdónanos, Dios, y permite que cada uno hoy pueda desechar lo malo, pueda entregar esa parte oscura de su corazón, de su mente,
bajo tu control. Hoy te rogamos, Señor, que quebrantes toda hegemonía, todo dominio de Satanás, toda herencia generacional que ha dañado las relaciones, que ha dañado nuestra comunión contigo, Señor. Perdónanos y perdónanos también por haberlo heredado, habérselo entregado a nuestros hijos o a las personas que conviven con nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que hoy transformes nuestra forma de pensar. También te ruego, Señor, que deseemos el crecer, que deseemos la palabra, que anhelemos ese alimento, que anhelemos, Señor, ser nutridos por tu palabra, que más que el trabajo, más que el estudio, más que el conocimiento intelectual, sea el conocimiento de Dios. Tu palabra, Señor, sea nuestro anhelo. Padre, permite que nosotros podamos profundizar, que cuando escuchemos un mensaje podamos nosotros también tener criterios para identificar, Señor, si viene de parte tuya. Rogamos, Dios, que nos hagas crecer para salvación, que cada día podamos seguir siendo libres del pecado, libres de la maldad, libres del dominio de Satanás, que hoy, Señor, podamos ser ese sueño tuyo cumplido, podamos ser esos hombres y que ellas puedan ser esas mujeres, Señor, que tú quieres que seamos. Te ruego, Espíritu Santo, que donde quiera que llegue este mensaje, que cualquier hombre y mujer que hoy escucha esta palabra, y ahí donde tú estás, dile, Señor, yo quiero empezar de nuevo, quiero asumir nuevos desafíos, quiero emprender esos cambios, quiero hacer esos cambios que tú quieres en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi casa, en los lugares donde me muevo, Señor. Que hoy sea una oportunidad para que tu Espíritu Santo nos salve, nos libre y podamos cumplir tu voluntad. Señor, te rogamos. Queremos conocer tu benignidad, queremos saber cómo piensas, queremos entender lo que sientes, queremos vivir conforme a lo que tú has planeado. Gracias, porque es en la palabra de Dios donde te conocemos, porque es en la palabra de Dios, Señor, donde escuchamos el mejor consejo. Tú eres el mejor padre, tú eres el mejor líder, el mejor mentor, el mejor consejero eres tú. Por la palabra, que hoy decidamos, Señor, antes que ir a buscar cualquier otra fuente, que sea allí en la Biblia, en tu santa palabra, Señor, donde nosotros podamos encontrar el insumo, donde nosotros podamos encontrar y hallar el recurso vital para seguir adelante y vencer. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la victoria. Gracias, Dios, porque hoy estás visitando las casas, las familias, los cuerpos, las mentes, las instituciones, los corazones. Gracias, Dios, porque tú estás en control de nuestra nación, en control de nuestros gobernantes, porque tú tienes el control de este tiempo, Señor, de pandemia, donde necesitamos acercarnos a ti, necesitamos rendirnos a tu voluntad. Padre, yo ruego por cada familia que tú les proveas, Señor, ese deseo de buscarte antes que al oro, que la plata, que a las cosas creadas. Busquemos al Creador, Señor. Bendigo al que hoy necesita una palabra de fortaleza, que tú lo levantes, que tú le fortalezcas, que traigas consuelo a los que han perdido un familiar, a los que han perdido la salud, a los que necesitan una provisión, a los que tienen dificultades relacionales en su hogar. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a conocerte mejor y a reflejar tu amor, que podamos ser modelos, Señor, en medio de una sociedad que sufre, en medio de una sociedad que se abate, aún en medio de familias que nos observan, Señor, que podamos ser ejemplo, modelo de la benignidad del Señor, de la compasión, de la simpatía, del amor, del afecto fraternal, Señor. Gracias, porque hoy es una nueva oportunidad para crecer, hoy es una nueva oportunidad para hacer cambios. Muéstranos dónde hay que hacerlos y danos los insumos para desarrollarlo. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias, Señor, por la palabra y gracias por estos devocionales, Señor, donde crecemos espiritualmente y es la clave, Señor, para tener, oh Dios, y cumplir tus propósitos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Dejamos en tus manos este día creyendo de que tú harás maravillas y que cuando nos acercamos a ti por la palabra veremos la transformación de nuestras realidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que esta es la palabra que Dios ha puesto hoy en mi corazón y que sé que te bendecirá. Y si tú la compartes con alguien, sé que bendecirá a muchas personas, muchas familias y muchas instituciones. Recuerda que mañana continuamos en nuestro devocional 6 a.m. Tenemos el viernes nuestra alborada de oración. Hemos recibido varias peticiones, así que no te quedes sin enviarnos nuestra petición por el interno o nos puedes llamar al número telefónico de este Facebook, La Alianza Hechos de Vida.
y más importante es que tú y yo podamos crecer en Dios. Así que la invitación es que finalizando más o menos a partir del 21 de julio vamos a estar iniciando nuestros discipulados, o sea, nuestra escuela bíblica para aquellos que quieren crecer. Los que ya están matriculados van a continuar en sus niveles, pero el que no ha iniciado, yo lo invito hoy a que se comunique. Yo voy a estar enviando las invitaciones a algunos que me han dicho: yo quiero crecer, quiero aprender. Mujeres, hombres, niños, adultos quieren crecer. Así que este tiempo es un tiempo para prepararnos, para profundizar en la palabra y que podamos ser como Cristo fue. Este fin de semana tenemos nuestras actividades con adolescentes, el viernes en la tarde, el sábado con las damas que oran por sus familias y que están aprendiendo sobre el Espíritu Santo, que es Dios. Y también los jóvenes mayores de 18 tienen su espacio el sábado en un tiempo juvenil bien especial. Recuerda que el domingo estás invitado a nuestra celebración. El próximo domingo 2 de agosto tenemos nuestra celebración familiar y Santa Cena. Queremos hacerlo por Zoom para vernos, transmitirlo también por el Facebook Live, pero aquellos que quieren participar nos dicen y con gusto le enviamos los links. Así que también los niños tienen su clase a las 10:40 el domingo y todos invitados siempre a deleitarnos con estos platos que Dios ha preparado para nosotros. Así que la clave del crecimiento es la palabra de Dios y por eso nos dedicamos cada mañana a buscar a Dios. Dios te bendiga, feliz día y gózate en Dios porque Él es nuestra salvación.